Bien, ya se inició la grabación. Nuevamente, buenas noches y bienvenidos a lo que es la tutoría de repaso previo a la tutoría número 6, ¿no? Para el día de ahora se ha propuesto abordar lo que son los contenidos de 6.1 y 6.2 de la unidad 2. Dentro de la agenda que se ha preparado para este día, tenemos primero que revisar lo que es la ruta de aprendizaje. Esta ruta de aprendizaje ustedes la pueden encontrar ahí en lo que es la unidad 6 y básicamente lo que tiene es las fechas en las que ustedes tendrían que estar dando lectura a cada uno de los contenidos propuestos. Esta ruta de aprendizaje está propuesta desde el 24 de mayo al 19 de junio, ¿no? Dentro de los contenidos tenemos, por ejemplo, que el contenido 6.1 son los conceptos básicos sobre lo que vienen siendo las redes sociales. El 6.2, que es la incorporación de las redes sociales en los diversos ámbitos de la sociedad, por ejemplo, en el ámbito político, en el ámbito personal, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, etcétera, ¿no? Ya vamos a ver en esta tutoría estos dos contenidos serían los que estaríamos abordando, ¿no? Para que ustedes den lectura, está propuesto que lo hagan desde el 14 de mayo hasta el 7 de junio. Es decir, estos contenidos que tenemos planteados acá deben de estarlos leyendo en estas 3 semanas, ¿no? Que están ahí. Bueno, ya se nos pasaron dos, ¿no? Todavía tenemos esta semana para que ustedes, si no los han leído, pues puedan abordarlos. Aquí aparecen una serie de objetivos que están relacionados directamente con lo que son los contenidos propuestos. Y ahí aparecen algunos recursos que ustedes pueden leer, ¿no? Por ejemplo, la presentación de los conceptos básicos, que es la elaborada por el compañero tutor Héctor Salomón, que es la que vamos a abordar el día de ahora. La pueden descargar directamente de plataforma o aquí pueden encontrar el enlace, ¿no? Ahí aparecen algunos materiales también que se les recomienda leer, que también aquí aparece, clic acá para que ustedes puedan encontrar el enlace, descargar el archivo más fácilmente y así lo puedan leer, ¿no? Sobre cada uno de los contenidos. Recordarles, ¿no? Que tenemos pendiente lo que es el ensayo académico. Espero que estén enfocando ya todos sus esfuerzos, ¿no? En realizar esta actividad. Creo, si no recuerdo mal. Bueno, acá lo dice, ¿no? Que es para el domingo 6 de junio más tardar, ¿no? A veces les aparece en la fecha de entrega, por ejemplo, lunes primero, perdón, lunes 7, ¿no? Pero eso les aparece así porque es a las 0 horas, pero debemos de entender que es el domingo hasta las 11:59, ¿no? Con 59 segundos, ¿no? Para poder hacer lo que es la entrega de la actividad, ¿no? La fecha está activa desde el 24 de mayo. Ahí aparecen lo que son las indicaciones. Si nos queda tiempo al final de esta tutoría, podemos revisarlo para solventar cualquier duda o cualquier comentario que ustedes tengan o que les haya surgido cuando comenzaron a trabajar con la tarea. También dentro de esta misma ruta de aprendizaje aparecen otros materiales acá y aparecen que también desde el 8 al 19 de junio deben de dar lectura a lo que son los contenidos 6.4 y 6.5, que son las ventajas y desventajas de las redes sociales y el impacto de las redes sociales en la actualidad. Aquí aparecen lo que son los objetivos, aparecen lo que son los materiales y aquí nos aparece lo que sería la evaluación, que es el examen virtual 2. La fecha es el domingo 13 de junio. Si nos vamos y vemos el calendario, vemos que ya solo nos viene quedando prácticamente una semana y media, ¿no? Es decir, de este domingo 6 en 8 tenemos lo que es el examen virtual 2 en horario de 7 a 9:30 de la noche, ¿no? Es importante que si pueden calendarizarlo, ¿no? Para que no se les vaya a olvidar, y no vayamos a perder eh, la oportunidad de realizarlo, ¿no? Eh, También nos dice que el tiempo del que van a disponer son 2 horas y este examen también, al igual que el resto, lo pueden hacer repetido o diferido. Repetido si más del 50% a nivel nacional reprueba el examen, es decir, si son, suponiendo, ¿no? Que sean 100 estudiantes y 51 estudiantes obtienen notas abajo del 6,
Entonces, por normativa interna o reglamento interno de la Universidad Nacional, se está obligado a repetirlo, es decir, queda a elección de cada uno el poder repetirlo o quedarse con la nota que ya obtuvieron en el primer intento, que sería el 13 de junio. Cabe mencionar que si no se llegase a ese porcentaje, no se puede hacer el examen repetido. Tendría que ser más del 50%. Ya del 51 en adelante ya se hace repetido. Si por alguna razón usted no pudo, puede ser que se le haya ido el internet, puede ser que se le vaya la luz en este horario, ¿no? Y usted no pudo realizar lo que es el examen virtual, pues se lo deberá de hacer diferido. Quizás solo mencionarle que si fuese el caso que se le fue el internet, repórtenlo en el momento. Pueden hacerlo con datos, ya sea por WhatsApp, lo pueden hacer, reportarlo ya sea a coordinación o a mi persona para que quede de evidencia y les sirva a usted de un respaldo, porque cuando se les pide o piden hacer el diferido, ustedes deben de entregar pruebas de que algo pasó. Por ejemplo, si se enfermó, es una buena justificación para hacerlo diferido, si lo operaron, si hay algún contratiempo, ¿no? Entonces, si a veces con cuestiones como por ejemplo la luz, el internet, que se les vaya, a veces cuesta probarlo. No sé si alguien iba a comentar algo. Creo que alguien encendió el micrófono. Bien, les decía que a veces hay cuestiones que cuesta comprobarlo. Entonces, eh, como consejo, no es bueno que informen, ¿no? Si tienen algún problema en plataforma, si tienen algún problema de conexión o algo, busquen la forma de informar para que también a ustedes les sirva de respaldo, ¿no? De que no fue, que no se lo quisieron hacer, sino que por motivos de fuerza mayor no pudieron realizarlo. Entonces el diferido estaría siendo programado para lo que es el sábado 19 de junio, ¿no? En horario de 7 a 9:30, ¿no? El horario es el mismo. Ya sea que si la mayoría a nivel nacional sale mal, se lo puedan repetir o si no se lo pudieron hacer, pues que lo hagan de forma diferida, ¿no? También van a contar con el mismo tiempo que consta de 2 horas. eh, y también al final, ¿no? Como saben, ya estamos en lo que es la recta final, ¿no? De la asignatura. Ahorita únicamente deben de entregar lo que es el ensayo, que ya veríamos que para el domingo 6 de junio, evaluarse lo que es el examen virtual 2 y pues es hacerse el diferido en el caso que no se lo puedan hacer o hacérselo repetido si la mayoría o más del 50% reprueban, y con eso ya pues ustedes tendrían todas sus actividades completas. Entonces se les subirían las notas y ustedes pudiesen ver si alcanzan la nota mínima, ¿no? Que es 6. Si no se alcanzara la nota mínima, pues tendrían lo que es la opción, si anduvieran entre 5 y 6, tendrían la opción de hacerse el examen de suficiencia. Por ejemplo, si tuvieran 5.5 de nota final, ustedes tienen derecho, ¿no? A optar por el examen de suficiencia, que tiene como fecha sábado 3 de julio, ¿no? Vemos que esta fecha está un poco lejana, ¿no? Pero si diera el caso, ustedes acá en esta ruta de aprendizaje ya tienen las fechas en las que se realizaría esa prueba, ¿no? El horario de la prueba de suficiencia es de 7 a 9:30 de la noche y también consta o tendrán un tiempo de 2 horas, ¿no? Esperemos que no lleguemos hasta este paso o este elemento, ¿no? Pero para que estén informados, ahí lo pueden encontrar, ¿no? Repito, para examen de suficiencia deben de estar entre 5 y 6 la nota total, ¿no? De la asignatura. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran expresar, pues, o consultar, pues, queda abierto el espacio para que lo puedan hacer. Bien, si no hay consultas, pues entonces pasamos a lo que es el primer contenido que está propuesto para el día de ahora, ¿no? Que es el contenido 6.1.
contenido 6.1 son los conceptos básicos sobre redes sociales. Creo que la mayoría de nosotros ya está un poco familiarizado, ¿no?, con lo que es el uso de estas redes sociales. Dentro de la agenda de este contenido está lo que es primero definir qué vamos a entender por una red social. Luego vamos a tener lo que son los conceptos básicos. Ahí va a aparecer lo que es la web 1.0, la web 2.0 y otros conceptos no bastante importantes que utilizamos hoy en día. También lo que son las redes sociales o también denominadas sociedad o social media, ¿no? Los tipos de redes sociales que existen. Ahí vamos a ver que hay 4 tipos de categorías eh, y esas son las últimas que vamos a abordar, ¿no? ¿Cuáles son las categorías de esas redes sociales? El, el objetivo definido para este contenido es definir los conceptos básicos relacionados con lo que comprendemos o entendemos por redes sociales, ¿no? Primero, sería de definir qué entendemos por una red social o qué es una red social. De acuerdo con Isabel Ponce Velasco en 2012, nos dice que una red social es una estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés en común. A veces nosotros creemos o pensamos que en realidad la red social es la aplicación, pero la aplicación, por ejemplo, Facebook es un medio. En realidad, quien forma la red social somos todas las personas que descargamos la aplicación y comenzamos a interactuar mediante esa red, ¿no? Entonces, hay que entender que la red social es básicamente la interacción que generan las personas de forma virtual a través de algún medio, ¿no? Por ejemplo, podemos ver a las personas que les gusta, por ejemplo, las motocicletas. Vamos a ver que hay grupos, a veces hay foros de discusión que no están en ninguna aplicación, sino que están en la web y también se puede entender como red social, ¿no? Incluso WhatsApp antes no era considerada o no la entendíamos como una red social, hasta que ya comenzaron a generarse comunidades que sin conocerse comenzaban a interactuar. Incluso a veces encontramos enlaces en internet donde damos clic e inmediatamente pertenecemos a un grupo. Creo que en una de las tutorías anteriores yo le mencionaba que a mí me gusta un poco el fútbol y sigo, por ejemplo, a equipos como Real Madrid. Entonces yo he entrado en comunidades de ese tipo para mantenerme informado. Es decir, mi intención no es tanto interactuar con las personas de esos grupos, sino mantenerme directamente informado. Es decir, pertenecer a esa red social nos da la oportunidad de interactuar o mantenernos informados, dependiendo cuál sea el interés de cada uno de nosotros cuando ingresamos a estas redes. El concepto de redes de computadora. Una red de computadora o computadoras es una interconexión de computadoras para compartir información, recursos y servicios. Esta interconexión puede ser a través de un enlace físico, que sería cableado, ¿no?, o alámbrico o inalámbrico, ¿no? Así, por ejemplo, como las redes de telefonía celular. La red de computadoras más grande y difundida en la actualidad es la que conocemos comúnmente como Internet, ¿no? Ahora bien, el concepto de Internet, ¿qué es el Internet? El nombre Internet procede de las palabras en inglés Interconnected Networks, que significa redes interconectadas. El Internet es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global. De hecho, actualmente así está definido, ¿no?, como una red global que conecta múltiples dispositivos antes de la aparición de lo que son los teléfonos smart o teléfonos inteligentes, ¿no? eh, Internet era visto únicamente como una red de conexión entre computadoras. Actualmente no. Actualmente Internet es aquella que puede conectar dispositivos. Ya cambiamos la palabra computadoras directamente por dispositivo. ¿Por qué? Porque no podemos conectar de una tablet, de un celular, incluso desde los Smart TV, ¿no? Eh, etcétera. Es decir, hay muchos dispositivos hoy en día que nos puede servir para comunicarnos, ¿no?, a nivel, a nivel mundial mediante lo que es la red de Internet. Ahora bien, otro concepto bastante fundamental en la red es lo que denominamos web. A veces nosotros utilizamos estas palabras y no tenemos
la definición clara o nunca la hemos leído, ¿no? A veces las utilizamos y no sabemos de dónde provienen. Nos dice acá que la web es un vocablo inglés que significa red o telaraña o malla. El concepto se utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar una red informática y en general el Internet suele escribirse con W mayúscula. Es decir, cuando escribimos la palabra web con W mayúsculas, estamos haciendo referencia directamente a lo que es la red inalámbrica o alámbrica de forma informática, ¿no? Porque si lo utilizamos con minúscula, estaríamos haciendo alusión a lo que es la telaraña, malla o red, ¿no? Entonces es bastante importante ver esta caracterización, ¿no? Para poder hacer una diferencia de la utilización tecnológica de la palabra web. Otro concepto es que quizás hemos utilizado muchas veces y me incluyo sin conocer qué es, ¿no? Que es el World Wide Web, que es el triple W que utilizamos en todas las direcciones. Si nos hemos fijado o hemos sido curiosos, cuando nosotros entramos al navegador, la mayor parte de direcciones que escribimos, ¿no? Comienza triple W. A veces uno puede pensar que es invención, ¿no? De alguien, ¿no? El generar estos dominios, pero no, vemos que tiene un significado. Ahora bien, ¿qué significa estas tres palabras? Si lo traducimos al español, sería Red Informática Mundial, que es un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios interconectados y accesibles vía Internet. Es decir, si estamos conectados directamente a la red llamada Internet. Luego aparece lo que es el concepto de la web, que es la versión 1.0. Nos dice que una web que no es compleja, esta web no es compleja y tiene la característica que resalta que es contenido estático, ya que no se actualiza constantemente, por lo que muchos de sus usos pasan a ser tradicionales y comunes. Un ejemplo bastante claro de ello, no sé quiénes de acá de ustedes han tenido la oportunidad de hacer alguna página web. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estuve hace algunos años aprendiendo directamente a hacer páginas web en HTML, uno hace toda la estructura de la página web, por ejemplo, los anchos de los menús, que elemento menú, el título, si hay alguna barra o algo, es decir, toda esa estructura se hace en HTML y luego esa estructura se carga directamente a algún alojador. Hay alojadores gratuitos, por ejemplo, los que terminan en .tk, porque los que terminan en .com todos son de pago, ¿no? Hay que pagar por alojar en lo que son .com, entonces hay algunos alojadores que son gratuitos, por ejemplo, el .tk. Yo recuerdo que a nosotros cuando estábamos aprendiendo eso en ese curso de informática, pues nos ponían a cargarlos ahí, entonces era una información totalmente estática. Eso es la web.1. Por ejemplo, toda la organización que se hace se carga a la red y por ese difícil trabajo de modificarlo, no se está actualizando comúnmente o digamos de forma seguida, no se actualiza toda la semana. Hay muchas páginas que aún en estos días siguen siendo así. Más que todo las páginas que son elaboradas por usuarios, por ejemplo, por mi persona, por ustedes o por cualquier persona que comience a trabajar, ¿no? En lo que es la elaboración de entornos en la web. Nos dice también que su periodo de utilización con mayor frecuencia fue entre los años 1994 y 1997. Y su tecnología está asociada a lo que es el HTML y el GIF, que es lo que les mencionaba. La mayor parte de creadores de páginas web cuando comienzan a trabajar casi siempre es mediante HTML y me incluyo, ¿no? Hay muchas personas que comienzan directamente, puede ser que usted haya aprendido en otro formato, ¿no? Y no haya nunca trabajado con HTML, puede ser que lo haya hecho en Visual Basic o en cualquier otro de los programas que son bastante comunes, ¿no? Pero ahí está digamos, la utilización en cuanto a la web versión 1.0, es decir, no se actualiza, lo que ustedes deben tener en mente es que la versión 1.0 no hay interactividad con los usuarios. Esa es la característica, ¿no? El contenido es estático, no hay interacción con ustedes, es decir, usted puede ir, pero no hay una interacción con el creador del contenido y con su persona. Únicamente está colgada ahí la información y es
accesible a las personas. Ahora bien, ¿qué entenderemos por versión 2.0 de la web o la web 2.0? Nos dice que se asocia comúnmente al fenómeno social que se basa en la interacción. Si se fijan, aquí está la diferencia. En uno no hay interacción y el contenido es estático, y en la web 2.0 directamente nos dice que se basa en la interacción con los usuarios, con un fin de facilitar la información, proveyendo una oportunidad de generar colaboración. La principal característica que posee la web 2.0 es la sustitución del concepto de web de lectura, que era lo que viene siendo la web 1.0, por el de lectura y escritura. Es decir, aquí sí ya hay una interacción con los usuarios. Ustedes a veces pueden ver que ingresan a páginas web donde al final aparece una serie de espacios para comentar, donde usted puede registrarse con su correo electrónico y opinar sobre el contenido que se está desarrollando ahí. Se puede aportar. Por ejemplo, digamos, un ejemplo bastante fácil que podemos ver de la web 2.0 es el Yahoo Respuestas o algo así, creo que se llama, donde usuarios ponen preguntas o elaboran preguntas académicas y personas que son especialistas en el tema las resuelven. Por ejemplo, puede ser un ejercicio, puede ser un tema cultural o cualquier otro tema, ¿no? Incluso puede ser que no sea de índole académico y hay otros usuarios que conocen sobre ese tema y pues comienzan a comentar, ¿no? De hecho, yo he tenido la oportunidad quizás de participar en cuanto a lo que son a veces foros o preguntas sobre contenido matemático, ¿no? Porque viene siendo un tanto de mi área y a veces me gusta ir y comentar, ¿no? Porque así ayudo a la comunidad, ¿no? Como yo me he sentido ayudado. Hay veces que, por ejemplo, en temas que yo desconozco, entro, busco y veo los comentarios de los usuarios y a veces hay comentarios que sí me sirven muchísimo. Entonces es una especie de colaboración de lectura y escritura, es decir, podemos quedarnos solo con lo que leemos ahí o también podemos comentar y aportar a la comunidad, ¿no? También nos dice que el término web 2.0 fue acuñado por Tim eh, Relly en el año 2004 y se refiere a una segunda generación de tecnología web basada en comunicaciones de usuarios y servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis, la taxonomía, que este término a veces causa problemas porque no es un término común, porque en los wikis creo que todos los conocemos, también conocemos los blogs, conocemos las redes sociales, pero este término es un poco, digamos, desconocido. Ahora bien, ¿qué es o cómo podemos entender lo que es este concepto? Hace referencia a la organización directamente de la información y creo que todos lo hemos utilizado sin saber. Por ejemplo, los que utilizan Twitter, cuando utilizan, o Facebook, que utilizan los famosos hashtags, esos hashtags son una especie de taxonomía, es decir, organización de la información bajo una etiqueta directamente. Así viene siendo, o es lo que entendemos por este concepto. Lo menciono porque a veces cuando estamos realizando la lectura hay conceptos que no conocemos o conceptos que parecen nuevos que al final sí los hemos utilizado, solo que no los conocíamos con su nombre eh, conceptual. Nos dice que esto fomenta la colaboración y el intercambio ágil de la información. También nos dice que la web 2.0 es también llamada web social por el enfoque colaborativo y la construcción social de esta herramienta. Ahora bien, las redes sociales o social media, ¿qué son? Nos dice que es un grupo de aplicaciones basadas en el Internet, que se basa en los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la web 2.0, es decir, de la interconectividad y directamente de la interacción entre las personas, de la lectura y de la escritura, ¿no? Y que permiten la creación y el intercambio de contenido generando por los mismos usuarios. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de redes sociales? Según Andrea Kaplan y Michelle Helen, en el 2010 clasifican las redes sociales o social media en 4 tipos principales. Por ejemplo, el primer tipo son los que son blogs, microblogs, como por ejemplo Twitter. También son las comunidades de contenido, como por ejemplo YouTube. Es decir,
¿quiénes son las personas que suben contenido a YouTube? Pues pueden ser cualquiera de nosotros, solo es cuestión de que se abran un canal y que creen contenido y lo suban a YouTube, ¿no? También lo que son las redes sociales, como por ejemplo Facebook, eh, Instagram o otras, ¿no? Y también al final dice juegos virtuales y el mundo social virtual, como puede ser el caso de el Second Life. Eh, no sé si ustedes han visto algunos videos de esto. A veces trata de personas que conocen otras personas mediante la utilización de cámara y audio de un país a otro país, ¿no? Sin conocerse previamente. Se hace de forma random. Entonces es bastante divertido y hay personas que lo utilizan como unos juegos, ¿no? También nos dice que dentro de las características de las redes sociales, Anthony Maifel en 2007 menciona las siguientes características. Por ejemplo, la participación, la amplitud, la conversación, la comunidad y la conectividad. Vamos a ver algunas, bueno, mejor dicho, vamos a ver cada una de ellas. ¿A qué hace referencia este autor con lo que es la participación? Dice que los social media o las redes sociales hacen que todas las personas que comparten intereses comunes comiencen a dialogar y que participen contribuyendo y recibiendo información, lo cual hace que se difumine la línea que separará la audiencia del mundo cibernético. Es decir, cuando usted entra a un foro sobre algún determinado tema que a usted le llama la atención, usted tiene dos posibilidades. Uno, solo ir de lector, es decir, solo leer la información, o puede directamente interactuar, ¿no? Entonces, por eso ahí se separa una línea entre si es audiencia, es decir, si únicamente se entra a revisar lo que otros usuarios han dicho sobre el tema, o si comienza a interactuar, ¿no? Directamente a comentar, ¿no? También lo que tenemos, otra característica, la amplitud, que también el autor sostiene que esta es otra de las características principales, que todo el mundo tiene su propia voz y son invitados a participar, votar y comentar. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de participar a veces en encuestas que se han realizado en Facebook, en Twitter. Es decir, no está limitado a quién puede participar. Todos los usuarios de estas redes pueden directamente comentar, pueden votar en esas encuestas o pueden comentar, ¿no? Directamente o participar. Muy rara vez se impide la participación de los usuarios y se ponen barreras a la comunicación. Otra de las características que señala el autor es la conversación. Tal y como se explica según este autor, hasta ahora la conversación en Internet había sido monodireccional, es decir, que va en un solo sentido. Por ejemplo, si nos basamos en cómo era la web antes, la web 1.0, que el contenido era estático y no había réplica de la persona que leía, es decir, no podían comentar, no podían participar, era en un solo sentido la dirección, ¿no? Que era informativo, pero usted como usuario no podía participar, más que leyendo la información que ya estaba ahí. Y con la llegada de las redes sociales, la conversación evolucionó a un nuevo nivel y donde podía ir en uno, dos o más sentidos. Es decir, puede que usted participe con otros usuarios o que participen muchísimos usuarios de forma simultánea, ¿no? Puede ser, por ejemplo, los chats, ¿no? Que hace algunos años estuvieron bastante de moda. Yo creo que hoy ya casi no se escucha hablar tanto de ellos, pero era un ejemplo, ¿no? De cómo comenzó la red social. También tenemos lo que es la comunidad como otra de las características. Nos dice que lo que quiere decir es que las redes sociales ayudan a la formación, crecimiento y consolidación de las comunidades que compartían intereses similares, ¿no? Lo que buscamos o lo que se busca directamente es informarnos, ¿no? O tener algún beneficio directamente de la información que ahí se comparte, ¿no? También tenemos lo que es la conectividad. El autor asegura que esto consiste en que todo esté conectado entre sí. Por ejemplo, un foro que contiene enlaces hacia otros foros, hacia otras fuentes de información o incluso hacia otras personas. Es común que cuando ustedes buscan información sobre algo, algún interés en particular que ustedes tengan, se encuentren con esta clase de foros que dentro de los foros a veces los mismos usuarios les recomiendan a las personas, entren a este sitio web o entren a este grupo o entren acá y ponen algunos enlaces
y esos enlaces nos redireccionan directamente a esos grupos, no a esas fuentes de información. Eso finaliza lo que es el primer contenido a abordar el día de ahora. No sé si tienen algún comentario, algo que deseen abordar que a mí se me haya escapado abordar y que ustedes consideren que sea importante añadirnos a lo que hemos leído y a lo que hemos revisado, pues pueden hacerlo. O algo que les haya llamado la atención, pues también pueden participar. Si no, pasamos a lo que es el segundo contenido a abordar el día de ahora, que es la incorporación de las redes sociales en los diversos ámbitos de la sociedad. Eh, Ahora bien, ¿cuáles son esos ámbitos? Vamos a ver el impacto que han generado en general lo que son las redes sociales, tanto en el medio ambiente como en el ámbito familiar o en el ámbito de la salud, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito comercial o en el ámbito político. Creo que en una de las tutorías anteriores ya abordamos un poco estos temas, ¿no? Pero acá vamos a verlo de una forma más específica. El objetivo del contenido es describir cómo las redes sociales se han incorporado en los diversos ámbitos de la sociedad. Primero veamos el impacto que generan las redes sociales. Las redes sociales proveen de comunicación instantánea entre las personas. El impacto que ha tenido varía dependiendo del sujeto o persona que lo ocupa, ¿no? Y también influyen las interconexiones o intenciones, perdón, con las cuales se haya comenzado a utilizar. Por ejemplo, muchas personas con la llegada de la tecnología han dado usos diversos. Por ejemplo, yo les decía en una tutoría anterior, ustedes han optado por utilizar la tecnología para prepararse. El simple hecho de que usted esté estudiando una carrera a distancia, una carrera en línea, habla bien de usted como persona. ¿Por qué? Porque la intención que ha tenido a través de la utilización de las tecnologías es la de prepararse, ¿no? Ha generado una ventana o una gama de posibilidades que antes no se tenían, ¿no? Y le ha previsto de la posibilidad de poder cumplir una meta, de poder cumplir un sueño, etcétera, ¿no? Entonces depende bastante de la intención con que se utilice. Por ejemplo, pueden ser intenciones positivas, intenciones negativas. Eh, Caso que quizás es un mal ejemplo, pero que se puede abordar es el que veíamos el asesino serial que apareció en nuestro país, ¿no? Que utilizaba directamente las redes sociales para, digamos, encontrar sus víctimas. Entonces, como les digo, en las redes sociales hay que tener bastante cuidado porque depende el impacto depende de con qué intenciones cada uno utilice esas redes sociales, ¿no? También nos dice que el impacto de las redes sociales en el ámbito personal nos dice que nos permite comunicarnos con familiares y amigos y conocidos. Por ejemplo, creo que todos tenemos algún amigo que en nuestra infancia fue bastante llegado a nosotros, que tal vez se ha ido para Estados Unidos o que se ha ido para otro municipio, ¿no? Que incluso aunque esté en nuestro país, ya no se tiene ese contacto tan cercano, ya no les vemos, pero a veces nos comunicamos, ¿no? A veces un mensaje en Messenger, una publicación que comentamos en Facebook, alguna fotografía o algo, no, pues nos hacen recordar o interactuar con esa persona. Entonces nos facilita la comunicación directamente con familiares, amigos y conocidos. También nos dice que es una forma de informarnos de los acontecimientos relevantes. Creo que hoy en día muy pocos todavía siguen viendo o seguimos viendo lo que son los noticieros, la mayoría, y me incluyo, buscamos informarnos a través de redes sociales, aunque hay que tener cuidado, ¿no? Como hablábamos en una tutoría anterior, puede ser que nos encontremos con noticias falsas y tenemos que saber distinguirnos. En redes sociales se da bastante esto, que las personas utilizan estas redes para desinformar a la población, ¿no? O a las personas directamente. Entonces hay que tener bastante cuidado con la clase de páginas que agregamos para podernos enterar de las noticias, ¿no? Es otra forma de impacto que ha tenido lo que es la red social.
También nos dice que es imposible intercambiar ideas y compartir, es posible intercambiar ideas y compartir experiencias, ¿no? Como le comentaba, a veces hay cosas que desconocemos o hay cosas de las cuales nos queremos informar y utilizamos las redes para informarnos, ¿no? Un ejemplo que les puedo poner de eso, yo hace algunos días, bueno, a mí de hecho me gusta bastante cuando tengo tiempo libre o vacaciones, ir a partes, por ejemplo, Perquín, la montaña. Me gusta bastante lo que es el camping, por ejemplo. Entonces, hay lugares que yo no conocía. Entonces, entraba, por ejemplo, a la página de mi tour y veía algunas fotografías y yo comentaba y preguntaba qué tan seguro era el lugar, qué tan aseado, qué tan fácil es el acceso. Y las personas que ya habían ido comenzaban a comentar y a contarme con más detalle, tal vez cosas que no están directamente en la página del local, porque las cosas negativas no las van a comentar, ¿no? Pero las mismas personas que ya han visitado el lugar, pues nos informan. Entonces, otro impacto es ese, ¿no? Posibilita el intercambio de ideas y experiencias. También permite el apoyo de causas que sean de nuestro interés, ¿no? Ahora bien, en el ámbito familiar dice que fortalece la comunicación entre los miembros de la familia a pesar de las distancias. Es decir, si usted tiene algún familiar en Estados Unidos con el cual se lleva bien, usted le puede hacer una llamada, ya no necesita de hecho saldo para poder hacer la llamada, puede hacerlo mediante Messenger. Antes se tenía que gastar, ¿no?, efectivo para poder hacerlo. Ahora si usted cuenta con una red Wi-Fi, pues puede hacer videollamadas, puede verlos, puede interactuar de una forma más cercana, ¿no? Aunque se esté. Y es otro de los impactos que se ha generado a través de las redes sociales. También permite que los padres estén al tanto de las amistades de sus hijos. Este punto quizás es un punto eh, tanto contradictorio, ¿no? Porque a veces, no siempre, a veces los menores aprenden más cosas sobre la tecnología y pueden ocultar información, ¿no? Entonces, puede ser que le facilite al padre conocer las amistades de su hijo a través de las que postee en Facebook o cosas que le comenten, etcétera, ¿no? O puede ser que se le oculte esa información, no sé. Eso depende bastante de la utilización que de los menores y cómo los padres la sepan utilizar, ¿no? También nos dice que generan distracciones en las reuniones familiares. Creo que este es un punto que bastante se le ha criticado a lo que son las redes sociales como un punto negativo, que a veces está toda la familia reunida, pero no están platicando entre sí, sino que cada quien está interactuando, pero con su teléfono. También nos dice que las familias establecen reglas para el uso de las redes sociales. Creo que en nuestro país este punto no en todos los hogares es. También tenemos el impacto que se ha generado en el ámbito de la salud. Dice que establece nuevas formas de contacto directo entre profesionales de la salud y los pacientes. Con la pandemia hemos visto, por ejemplo, lo del 132, que han habilitado algunos números a los cuales se ha podido llamar para eh, recibir teleconsulta, ¿no? Y es algo que ha facilitado directamente lo que son la utilización de las redes sociales. A veces también con, por ejemplo, doctores privados consultas mediante videollamadas que tal vez no son mejor, pero por lo que se ha vivido de la pandemia ha sido una solución quizás un tanto. También nos dice que mejora la comunicación y el intercambio de conocimientos entre médicos, personal de enfermería e investigadores. Y dice que mejora la comunicación entre pacientes y sus familiares afectados por las mismas dolencias o enfermedades. Permite dar consejos médicos a cuidadores de niños y enfermos y también genera espacios donde el personal sanitario puede intercambiar ideas para la mejora del sistema de salud pública. Creo que este elemento sí se está dando bastante. Actualmente, si ustedes entran a las páginas de salud, ahí se van a dar cuenta de que mucha gente comenta positiva y negativamente de los diferentes hospitales de la red pública de salud, ¿no? También las redes sociales han tenido un impacto dentro de lo que es el ámbito educativo. Nos dice que puede incrementar la motivación y la colaboración del estudiante por la clase o en la clase. Esto es un punto que todavía está en análisis, ¿no? Muchas personas o muchos docentes, muchas personas del área docente consideran de que la incorporación de las tecnologías en lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje generan
una mejoría potencial en el estudiante. Otros estudios afirman pues, en contra, ¿no? Que no es cierto de que el simple hecho de utilizar las redes sociales se mejore lo que es la motivación o el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces es un tema que todavía está bastante controversial. Lo que sí es cierto que en la parte motivacional del estudiante sí ayuda bastante, ¿no? O por lo menos en nuestro país sí se ha visto eso, ¿no? También nos dice que permite compartir recursos rápidamente al usar las redes sociales en el aula, ¿no? Por ejemplo, usted puede, con la pandemia lo hemos visto, una guía de estudio puede enviarla, un video puede enviarlo y de forma instantánea el estudiante está recibiendo la información o incluso lo que son las clases en línea, ¿no? Tal cual estamos acá, estamos de forma sincrónica y se está grabando y se puede generar de forma sincrónica. Entonces, se está haciendo de una forma inmediata. También dice que son útiles para buscar y ayudar con las tareas. Muchas veces, quizás les voy a comentar una pequeña anécdota que teníamos con un amigo que era compañero de trabajo en una escuela donde yo estuve hace algún tiempo trabajando, que me decía, es que todo lo que no puedas hacer, San YouTube o San Google lo sabe, y no es mentira. Cuando uno se topa con algo teórico que desconoce, por ejemplo, voy a poner por ejemplo, un ejercicio de matemática, digamos, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? O un tema de matemáticos que a usted se le dificulte, usted va y en YouTube, por ejemplo, va y busca videos sobre eso. Está el famoso profe Julio, está, por ejemplo, eh, no me acuerdo cómo se llama, un canal bastante famoso, Mate Fácil. Hay otros canales que son bastante populares, ¿no? Porque lo que hacen es ayudarnos y son bastante útiles para aprender, ¿no? Y poder resolver tareas, ¿no? De hecho, hay ejercicios que se dejan de tarea que ya están resueltos en videos, ¿no? En video tutoriales directamente en YouTube. Entonces, ayuda más que todo a lo que es la solución de las tareas. También dice que permite la creación de comunidades de apoyo a estudiantes en un mismo curso. De hecho, esto lo hemos visto en nuestro país. Yo tengo un amigo que pertenece a una asociación que se ha creado acá en el sector de Usulután, donde ellos durante toda la pandemia se han unido lo que son docentes del área de matemática, de ciencia del lenguaje, de informática, es decir, de todas las áreas. Son más de 50 docentes los que se han unido y estuvieron dando clases en línea a todo aquel estudiante que la necesitara. Decían ahí que solo bastaba escribirles a la página que se creó y gratuitamente ellos disponían de un horario de atención en el que podían darle tutorías de forma gratuita, ¿no? A aquellos estudiantes que tenían dificultad con algún contenido. Entonces, si se fijan, es algo que las redes sociales han posibilitado y pues que es para bien, ¿no? Eh, También dice que se crean comunidades de miembros de las mismas instituciones educativas. A veces entre estudiantes se crean grupos de estudiantes mediante los cuales se mantienen informados, grupos de docentes. Creo que actualmente en la mayoría de instituciones existe algún grupo de WhatsApp en el que están todos los docentes de la institución y en los que ellos comparten ideas, ¿no? O información. También dice que es posible participar en comunidades educativas internacionales, es decir, usted puede estudiar directamente cualquier carrera, cualquier posgrado. Por ejemplo, si usted saca la licenciatura y después quiere sacar una maestría, no es necesario que usted, por ejemplo, vaya a España a estudiar la maestría, sino que puede hacerlo en línea. El problema de esto es que a veces tienen altos costos. No es tan barato el poder acceder, ¿no? A esos planes de estudio internacionales, pero la posibilidad está. Si se tuviese el recurso económico, pues se pudiese acceder sin necesidad de trasladarse, ¿no? Tal cual ustedes están estudiando esta carrera, ¿no? También resulta muy importante el funcionamiento interno de cada organización. A veces se utiliza de forma informativa o eh, para directamente conocernos. Hay veces que uno trabaja en algunas instituciones donde cada quien anda a su ritmo, ¿no? Es decir, anda enfocado en lo que tiene que hacer
Y a veces las redes sociales a través de WhatsApp, Facebook, compartir un meme, felicitar a alguien por su cumpleaños, tal vez no quedó la oportunidad de felicitarlo en el trabajo o no se pudieron ver, pero sí se puede hacer a través de una red social, entonces genera un mejor ambiente laboral, aunque no se pase interactuando directamente en el trabajo. Dice que genera sentimientos de pertenencia y fomenta el desarrollo de los empleados. Eh, Provee a los clientes una forma de comunicación instantánea para resolver sus dudas e inquietudes. Actualmente esto creo que lo estamos utilizando bastante. Por ejemplo, si ustedes en Facebook, por ejemplo, si usted tiene carro, moto eh, y busca alguna venta de repuesto y quiere consultar sobre X repuesto, ustedes les escribe y le responden en horario laboral y le dicen si hay o no hay y si hay le dan de una sola vez el precio, incluso le generan lo que es una orden de compra. Y cuando usted llega solo da un número que le dan y automáticamente pasa de un solo pagar y ya le dan su repuesto, ¿no? Entonces, eso funciona con todas los que son eh, las, las empresas, ¿no? Actualmente con la mayoría ya están dentro de las redes sociales y pueden informarse de forma instantánea, ¿no? Ya no tiene uno, yo recuerdo que platicaba con un señor que vive cerca de mi casa y él me decía que antes, por ejemplo, del carro se le arruinaba la batería o se le arruinaba un repuesto, él tenía que andar con el repuesto en la mano de venta de repuesto en venta de repuesto buscando hasta que haya el repuesto. Ya hoy no, ya hoy uno escribe a todas las ventas de repuesto en el mismo rato en que le están desarmando el carro, me decía él, y ya sabe a dónde lo va a ir a traer. Ya no tiene que andar de lugar en lugar, ¿no? Entonces es una de las ventajas que ha generado lo que es las redes sociales. También nos dicen que son una forma de obtener retroalimentación por parte de los clientes. A veces en las páginas web o directamente en las redes sociales se le puede dar valoración a las diversas ventas o de productos o servicios, ¿no? Una estrella, 2 estrellas, 5 estrellas y comentarle, ¿no? El porqué, el de la calificación para que otros usuarios o se animen a comprar en esa empresa o pues eviten meterse en problemas, ¿no? En el ámbito comercial, permite publicar sus productos a miles de posibles clientes. Actualmente, por ejemplo, Facebook, a través de la Marketplace, tiene esa posibilidad que no sé si $1 cuesta la publicación y se le da, digamos, de forma masiva. Usted entra a Facebook y Facebook le tira el montón de publicaciones con relación a las personas que han pagado, ¿no? Para ser publicadas ahí. Entonces se puede llegar a muchas más personas actualmente que si se pone un rótulo en la calle. Yo recuerdo que veía hace tiempo un video de un economista que él decía de que es un error para un empresario hoy en día pagar un anuncio publicitario que puede costar $2,000 mensuales, cuando en redes sociales se llega a mucha más gente con menos dinero. Entonces, si se fijan entre ellos mismos en esas áreas, ya tienen una perspectiva de cómo ha impactado lo que es las redes sociales directamente en su ambiente económico. También permite conocer los gustos e intereses de los clientes. Este punto es bastante controversial. Creo que se lo mencionaba en una de las tutorías anteriores, que, por ejemplo, aplicaciones como Facebook, como WhatsApp o como otras, Instagram, por ejemplo, si usted busca, por ejemplo, que un juguete para un niño, por ejemplo, o una refrigeradora para poner algo, quizás un tanto usted esté interesado en comprar una refrigeradora, una lavadora y usted la busque en Facebook y después entra a Instagram, pues lo primero que le va a mostrar Instagram en los anuncios son refrigeradoras. Es decir, están interconectadas la información y así les permite a las empresas ofrecerle lo que usted está buscando. Entonces lo que buscan es que usted tenga esa posibilidad. De hecho, por ejemplo, si usted buscó la Curazao y buscó una refrigeradora, le va a mostrar Omniport, le va a mostrar otras comerciales que venden esos mismos productos, ¿no? O productos similares, ¿no? Entonces, sirve bastante para conocer qué es lo que la gente está buscando, qué es lo que el consumidor, como ellos lo ven en función del negocio, qué es lo que el consumidor está buscando o que desea comprar. También ayuda a mejorar la imagen de la marca
Y al final tenemos lo que es el impacto de las redes sociales en el ámbito político. Permite gestionar la reputación de un político o funcionario público. Aquí hay que tener bastante cuidado con lo que es las noticias falsas, ¿no? O fake news, que básicamente en política abundan. Cuando se acercan procesos electorales, vamos a ver muchísimos anuncios de desinformación. Entonces, sirven bastante para gestionar, ya sea de forma negativa o positiva, la imagen de los políticos. También nos dice que aumenta la visibilidad del funcionamiento público, la visibilidad del funcionario, perdón, público, y aumenta la sensación de cercanía con la comunidad. Es decir, alguien, por ejemplo, el presidente actual que tenemos nosotros que pasa publicando bastante en Twitter, se siente un poco más cercano o nos identificamos más porque nosotros hacemos algo similar o lo mismo. Entonces, sí genera una cierta cercanía ya que nosotros utilizamos directamente lo que son las redes sociales. También incrementa el conocimiento de la audiencia a través de una escucha activa. ¿Por qué? Porque cuando usted está concentrado en su teléfono, se está poniendo directamente atención a cada una de las cosas que ahí le van apareciendo, ¿no? También puede utilizar lo que es conocido como el crossing, que viene siendo la democracia participativa, para que la audiencia participe en la construcción de propuestas de campaña, ¿no? Es decir, a veces se hacen algunas encuestas en las que todo el mundo participa y ahí el político puede enterarse de qué es lo que necesita la gente o qué es lo que le interesa a la población en sí. Entonces, utilizando esos famosos crossing, ¿no? Que básicamente son encuestas que se hacen en tiempo real, a veces se ponen límites de 2, 3 horas y lo hacen para conocer, ¿no? Qué es lo que las personas buscan, qué las personas quieren o qué es lo que les interesa a la población. Y con eso finaliza lo que es el segundo contenido que estaba propuesto para el día de ahora. No sé si tienen alguna consulta o algún comentario que deseen realizar, pues lo pueden hacer en este momento. Bien, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues voy a detener acá la grabación. Les agradezco por haber estado presentes en la tutoría. Cualquier consulta, cualquier duda, comentario, ya saben que pueden escribirme a cualquiera de los medios habilitados, perdón, y estaremos pendientes, ¿no? Cualquier cosa, pues ahí pueden escribir.